tardes a todas y a todos. Bienvenidos a la presentación del informe anual de resultados del equipo de las Naciones Unidas en Uruguay. Es un gusto recibirlos en esta actividad, autoridades de gobierno, colegas del sistema de las Naciones Unidas, representantes de sociedad civil, sector privado, ámbito académico. Para dar inicio a esta presentación queremos invitar al prosecretario de la Presidencia de la República y presidente del Consejo Directivo de la Agencia Uruguaya de Cooperación Internacional, el doctor Rodrigo Ferrés, a que comparta unas palabras de apertura. Bien, gracias. En primer lugar, como decía, agradecer a todos la presencia en este evento virtual que estamos realizando hoy. Siempre es bueno en estas cosas tener un balance, rendir cuentas, no solo por una mayor transparencia y por brindar información al respecto, sino para valorar lo que es el camino recorrido. Y de esto se trata el informe de resultados 2020 del Sistema de Naciones Unidas. No quiero detenerme en el análisis de este importante informe, muy interesante que he tenido la oportunidad de leer, porque el mismo va a ser analizado y va a ser comentado en esta jornada. Pero sí quiero señalar lo que a nuestro juicio son los puntos claves de nuestro trabajo conjunto con el sistema de Naciones Unidas en el Uruguay. En primer término, señalar el compromiso y la adaptabilidad de la respuesta de las Naciones Unidas a la crisis sanitaria generada por el COVID en nuestro país. Ha sido para nosotros muy importante. En el momento en que Uruguay más precisó del apoyo de Naciones Unidas, ahí estuvo este sistema en forma firme, permanente, apoyando a través del despliegue de un conjunto de medidas de cooperación, tales como el apoyo humanitario, el financiamiento de proyectos tan importantes en estos momentos que estamos transitando y los que se transitó el año pasado, así como todo lo que es la cooperación técnica y las asesorías, lo cual ha sido de una ayuda fundamental, por lo cual contamos para poder seguir trabajando en este proceso de recuperación o de apertura social y económica que se viene en los próximos meses y en esta era post-COVID. Siempre hay algo más allá, un horizonte, una luz al final del camino cuando se termine y en el Uruguay haya inmunización. Y ahí se va a venir una gran oportunidad para ocuparnos del desarrollo económico y social del Uruguay. En segundo lugar, el continuar siendo, en el marco de la cooperación internacional, aliados estratégicos. El sector público uruguayo, como ustedes saben, es un socio mayoritario en el sistema de las Naciones Unidas, encontrándose involucrados en el desarrollo de proyectos de la más amplia variedad, los ministerios integrantes del Poder Ejecutivo, la Presidencia de la República y sus agencias, los entes autónomos y servicios descentralizados, es decir, las empresas públicas, los gobiernos departamentales, municipales, así como otras entidades estatales. En tercer lugar, quiero destacar especialmente el trabajo alineado de la cooperación internacional con el gobierno. Trabajo que tiene un foco importante en las prioridades estratégicas del país y de su gente. Esto se vio claramente en nuestro proceso de elaboración conjunta del marco estratégico de cooperación MECNUD, en el cual participaron el señor presidente de la República,
el señor director ejecutivo de la Agencia de Cooperación, Mariano Berro, quien habla, y más de 300 representantes de diversas instituciones, reflejando 4 prioridades fundamentales. Temas que tienen que ver con la economía, temas que tienen que ver prioritariamente con el ejercicio de diversas políticas públicas, temas que tienen que ver con lo social y con un Estado que promueva el desarrollo sostenible y la calidad de vida de su población sin dejar a nadie atrás. Asimismo, quiero señalar que las Naciones Unidas y sus agencias cumplen un rol muy importante, fundamental, en el aporte de ideas y de conocimientos que en muchos casos se traducen en asistencia técnica e intercambio de conocimientos. En este campo también son comunicadores de nuestros logros y buenas prácticas, y desde ese rol, en muchos casos, la experiencia uruguaya va a beneficiar sin lugar a dudas a otros países. Dicha cooperación tiene varios componentes que son de alto valor, como la generación de conocimientos en temas de la agenda pública, sensibilización, estudios, procesos de diálogo, la asistencia técnica en políticas públicas, elaboración de propuestas de reforma, documentos de política, experiencia internacional, apoyo al desarrollo de las capacidades nacionales, capacitación de recursos profesionales, de incentivos, de innovaciones en el Uruguay, el apoyo y asesoramiento de acuerdos globales y en el seguimiento de la aplicación en el país de convenciones y otros instrumentos internacionales de derechos humanos, medio ambiente, trabajo, a lo que el país ha adherido. Especial referencia a hacer hoy, en este Día Internacional de la Tierra, que tanto foco hace en lo que es la protección del medio ambiente como derecho humano y de todos los recursos naturales para nuestra sociedad. Finalmente, destacar la importancia de esta hoja de ruta de trabajo a futuro, la cual en el marco de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible nos permite pensar con optimismo en un Uruguay con un modelo de desarrollo inclusivo y sostenible en el uso de todos sus recursos. Es en ese camino en el cual nos encontraremos trabajando mucho. Deseo el mayor de los éxitos en esta jornada y muchas gracias por su atención. Doctor Ferrés, muchas gracias por sus palabras y ahora invitamos al director regional para América Latina y el Caribe de la Oficina de Desarrollo de las Naciones Unidas, Cristian Salazar. Cristian, adelante. Muchas gracias, Gustavo. ¿Me puedes escuchar bien? Perfecto. Miren, colega, estoy en una tormenta aquí en Panamá, así que me disculpo si como hay sonidos, etcétera, porque está recién empezando, así que mis disculpas, pero muy respetado, muy estimado Rodrigo Férez, el prosecretario de la Presidencia. Tengo entendido que también Mariano Berro está aquí, el director ejecutivo de la OCI. Querida Mireya Fornier, la coordinadora residente de Naciones Unidas en Uruguay, representantes, gobierno, Estado, sociedad civil, sector privado y claro, queridos y queridas colegas de Naciones Unidas, todos aquí, un gran saludo, un gran placer para mí realmente ser parte de esa bienvenida a la presentación del informe de resultados del trabajo conjunto de las Naciones Unidas en Uruguay y con Uruguay. El informe que se presenta, como lo dijo Rodrigo hace un momentito, realmente es expresión del compromiso de Naciones Unidas con los principios de transparencia, rendición de cuentas, alrededor de la cooperación de las Naciones Unidas con los Estados miembros para avanzar la Agenda 2030, un compromiso firme de nuestro secretario general, nuestra vicesecretaria general y parte de la reforma también de las Naciones Unidas.
Se trata de nuestro apoyo para avanzar la Agenda 2030, pero como todos saben, el entorno operativo, particularmente en nuestra región, para promover la Agenda 2030 está cambiando drásticamente. La CEPAL proyecta la mayor recesión en 120 años para la región, un retroceso significativo en temas de pobreza, un posible estancamiento o regresión en un número de ODS, de Objetivos de Desarrollo Sostenible. Así que los desafíos para promover el desarrollo sostenible en nuestra región son enormes. Y por ello, todos los equipos de país de la ONU en América Latina y el Caribe han priorizado la respuesta al COVID-19 y a su impacto socioeconómico ya desde el año pasado, y se lograron muchos resultados concretos del trabajo conjunto, particularmente en las áreas de salud y protección social. Y hoy escucharemos sobre los logros y resultados del trabajo conjunto en Uruguay. En este año 2021, en toda la región, la ONU va a continuar en esa línea. Vamos a seguir acelerando, ampliando nuestro trabajo en torno a la pandemia, pero vinculando firmemente este trabajo con la cooperación a largo plazo en materia de desarrollo sostenible. Por ejemplo, abogando para que las medidas de protección social a corto plazo para grupos vulnerables conduzcan a su inclusión a largo plazo en los sistemas nacionales, o proporcionando asesoramiento sobre políticas y casos de inversión para vincular la reapertura de las escuelas en muchos países con una mejora de sus condiciones sanitarias y sus capacidades digitales, o ofreciendo asistencia técnica para vincular las campañas de vacunación con la expansión de la atención primaria de salud de calidad en zonas marginales. También observamos muchos retos en nuestra región en cuanto a los derechos de la mujer y la igualdad de género. Los datos recientes sobre el impacto socioeconómico del COVID-19 indican la necesidad de un enfoque especial en el apoyo a las mujeres durante la recuperación, la respuesta y la recuperación, de hecho, de la crisis. Un número muy elevado de trabajadoras perdieron su empleo, tanto en el sector formal, pero sobre todo en el sector informal, debido a la pandemia. Y en el lugar hay muchos indicadores que en el hogar las mujeres son cada vez más objeto de violencia. Nuestro principal vehículo para evitar retrocesos en los ODS por la pandemia y para construir estos vínculos entre la respuesta inmediata al COVID y el trabajo de desarrollo a largo plazo es la nueva generación de los marcos de cooperación de Naciones Unidas con los Estados miembros. Y en Uruguay, el secretario lo mencionó, el marco de cooperación comenzó a operar el 1 de enero y va a jugar un rol muy importante en ese sentido. Este marco de cooperación ya es uno de los nosotros llamamos de la nueva generación, de la reforma de la ONU, y por lo tanto puede servir como un vehículo muy importante para apoyar al gobierno y a la sociedad uruguaya en responder, recuperar y reconstruir mejor. Sabemos que en todo eso hay que buscar el financiamiento. El espacio fiscal y nuestras propias capacidades financieras en la región son limitados. Entonces, el tema del financiamiento del desarrollo es un tema que nos preocupa mucho y que nos interesa mucho y que lo estamos trabajando mucho. Quiero reconocer que los gobiernos de nuestra región adoptaron medidas de emergencia impresionantes en el área de protección social. El dato que tenemos son de 86 mil millones de dólares invertidos en protección social para así mitigar el crecimiento de la pobreza en nuestra región, cubriendo la mitad de la población de nuestra región. Pero ¿por cuánto tiempo se pueden mantener tales esfuerzos y qué significa esta inversión tan necesaria para las inversiones en la Agenda 2030 a largo plazo? Y dado el estatus de países de medio ingreso, alto medio ingreso, en casi todos los países, como ustedes saben, en nuestra región tienen ese estatus, los gobiernos de la región enfrentan barreras masivas para acceder a la liquidez, el dinero fresco que necesitan para frenar, para enfrentar la crisis.
Y por eso, repito, ese tema también por parte de la ONU es muy importante, incluso para nosotros propiamente dichos, porque sí, el financiamiento de nuestras operaciones es y ha sido una lucha cuesta arriba. En ese sentido, quiero aprovechar esta presentación del informe anual de Naciones Unidas para realmente felicitar al equipo de país y a la coordinadora de residentes por los esfuerzos que están haciendo para el financiamiento de nuestras operaciones, tanto la reorientación de fondos en esa situación de pandemia y del impacto socioeconómico que tiene, los esfuerzos de recaudar nuevos fondos y también el gran trabajo realizado en conseguir fondos de los fondos verticales de las Naciones Unidas, que tiene diferentes, digamos, fondos para financiar operaciones de Naciones Unidas. Han sido muy exitosos y sobre todo porque las propuestas que vienen del Uruguay tienen muy alta calidad y también son de naturaleza innovadora. Y en ese sentido, sobre todo, quiero mencionar el proyecto que ustedes presentaron sobre nuevas formas de financiamiento del desarrollo, otorgado por el Fondo ODS de Naciones Unidas. Espero realmente que este proyecto se implemente bien y que se pueda convertir como un modelo para toda la región. Otra área donde ojalá podemos aprender todos de Uruguay. Termino estas palabras de bienvenida agradeciendo realmente a Uruguay su gran y fiel apoyo a la ONU y al multilateralismo por muchos años, ya sea a través de sus contribuciones a las misiones de paz de Naciones Unidas o el compromiso del país de larga data y su buen ejemplo en la región con la Agenda 2030, con el desarrollo social, con el desarrollo sostenible y con la reforma de la ONU. Como ustedes saben, por muchos años, no solo recientemente, el modelo Unidos en Acción aquí en Uruguay ha sido uno de los primeros países pilotos de la reforma y estamos muy, muy agradecidos por ese compromiso a largo plazo. Quiero asegurarles que haremos todo lo posible porque hay un fuerte sentir, digamos, de solidaridad y de, como diría yo, de amistad entre Naciones Unidas y Uruguay. A través de los años vamos a hacer todo lo posible para ayudar al país a enfrentar la COVID-19, recuperarse del impacto socioeconómico y retomar este rumbo hacia el desarrollo sostenible, próspero, verde y justo. Muchas gracias de nuevo por tenerme y gracias por su atención. Muchas gracias, Cristian, por tus palabras. Sin más, damos inicio a la presentación del informe y damos la palabra a la coordinadora residente de Naciones Unidas en Uruguay, Mireia Villar Formel. Bueno, ¿me oís bien, Gustavo? Perfecto. Excelente. Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. Es realmente un placer de parte de todas las agencias de Naciones Unidas en Uruguay poder mostrarles los resultados de nuestro trabajo en el 2020, un año complicado a nivel mundial y sin duda también para los uruguayos. En septiembre del 2019, las agencias de la ONU en Uruguay hicimos lo que fue nuestro primer ejercicio de rendición de cuentas conjunto. Y en aquella ocasión fue con la administración anterior y lo que hicimos fue compartir los avances de lo que habían sido los 3 primeros años del marco de cooperación 2016-2020. Hoy nos unimos al resto de equipos de Naciones Unidas en todo el mundo para dar cuenta de los resultados, ahora sí, del 2020 y lo hacemos en un formato más abierto a través de nuestro canal de YouTube para poder llegar no solo a nuestros socios y contrapartes, sino al público en general. Además de ser el año en que nos invadió el COVID, para nosotros el 2020 fue el año con el que cerramos el ciclo programático 16-20 y ha sido el primer año de trabajo con el gobierno del presidente Lacalle Pou. Así que desde ya un agradecimiento a todos los socios del gobierno, de la sociedad civil, del sector privado y a nuestros financiadores por haber hecho de un año muy difícil para el país también un año de satisfacciones conjuntas con impactos reales en la vida de las personas, que es, después de todo, el criterio con el que nos queremos medir. Bueno, bienvenidos pues a todos a la presentación del informe anual de resultados 2020 del Sistema de las Naciones Unidas en Uruguay y permitidme mencionar que el informe se ha preparado en 2 formatos. Por un lado, tenemos un documento que pueden bajar de la página web
Y luego está una versión web del mismo documento, si acaso más amigable y navegable, con datos, con vínculos adicionales a la versión impresa, que les permitirá explorar con mucho más detalle la enorme cantidad de información que hemos recopilado y a la que hoy claramente en menos de una hora no vamos a poder hacer justicia. Van a ver durante la presentación la imagen de ese web-based informe que va a ir acompañando las intervenciones de los colegas. La invitación es que visiten el informe, recorran el trabajo de las agencias, ojalá se vean reflejados y lo compartan con otros. Para aquellos que tienen menos tiempo, tenemos una versión en vídeo de 5 minutos que también les invitamos a mirar. Naciones Unidas trabaja en Uruguay a través de un equipo de 20 agencias, fondos y programas. La mayoría de ellos tienen una presencia en el país y otras son lo que nosotros llamamos agencias no residentes. Y en Montevideo, además, contamos con 4 oficinas regionales de Naciones Unidas. La diversidad temática y de mandato de nuestras agencias tiene un correlato directo con el gran número de contrapartes con quien trabajamos. Contamos en la preparación del informe más de 220 socios del Estado, y eso incluye los 14 ministerios, pero también la sociedad civil, el sector privado y otros cooperantes y organismos regionales y multilaterales. Este tejido de alianzas y relaciones es un reflejo claramente de la multidimensionalidad de la agenda y de nuestros mandatos, pero también, sin duda, es el resultado de una presencia en el país que ya tiene más de 70 años. Se mencionaba anteriormente que el marco de cooperación 1620 fue organizado en su momento y nos ha acompañado estos 5 años con 3 grandes prioridades: el desarrollo sostenible con innovación, el desarrollo social, inclusivo e igualitario y el desarrollo democrático. Y esa es un poco la estructura que hemos utilizado para reportar los resultados en los informes. Para hacer nuestro trabajo, Naciones Unidas contamos con varios e importantes activos. De un lado, una cartera que en el 2020 incluía más de 120 proyectos y programas. Y en el informe, en la página web, van a poder ver cómo se reparten estos proyectos en las 3 áreas prioritarias del marco y cómo se alinean y contribuyen a los 17 ODS. Y además de esa cartera, tenemos un mandato normativo, una voz y con ella una responsabilidad de abogar por los más vulnerables, un poder de convocatoria y una imparcialidad y una red global de conocimiento. Y esta combinación de activos es lo que nos permite acompañar nuestro trabajo a todo el ciclo de políticas públicas, desde la abogacía y la generación de conocimiento para priorizar temas y ponerlos en la agenda de debate público a través de campañas de sensibilización, de estudios, de procesos de diálogo, pasando por esa asistencia técnica que nos caracteriza en el diseño de políticas públicas, con la elaboración de propuestas de reforma, de documentos de política, protocolos, guías y buenas prácticas internacionales, el apoyo al fortalecimiento de capacidades nacionales y, finalmente, en nuestra función normativa, el apoyo que damos al Estado en la participación de Uruguay en esos acuerdos internacionales tan importantes y en el seguimiento luego de la aplicación en el país de las convenciones, tanto de derechos humanos, de medio ambiente como de trabajo, a los que el país ha adherido. En el año 2020, las agencias conjuntamente ejecutaron más de 36 millones de dólares, de los cuales un poco más de un tercio, 13 millones, fue cooperación no reembolsable. Y el resto, 23 millones, fueron recursos del propio Estado. Un 18% del presupuesto anual se destinó a la primera prioridad del marco de cooperación, el desarrollo sostenible, un 43% al desarrollo social y un 39% al desarrollo democrático, la descentralización política y el fortalecimiento institucional. Si bien la primera prioridad es la que tiene el mayor número de programas en cartera, la respuesta al COVID y en particular el apoyo que hemos ofrecido a la población vulnerable ha movido esa balanza y queda bien reflejada en el 43% del gasto que hemos dedicado en el 2020 a desarrollo social.
Cuando preparamos el presupuesto del marco de cooperación que ya cerramos, y me refiero a finales del 2015, estimamos que íbamos a necesitar unos 145 millones de dólares para el quinquenio. Y ahora que hemos acabado el ciclo, sabemos que en realidad el presupuesto ascendió a 235 millones. Es decir, hemos visto en el transcurrir del marco un aumento de 90 millones, en su mayoría sufragado con recursos del propio país. Uruguay, por su estatus de país de renta alta, ha dejado de ser elegible para recibir cooperación no reembolsable de los países de la OCDE, pero yo quisiera destacar que la gran disminución en este tipo de cooperación se fraguó hace décadas. No es el fruto de la graduación que Uruguay ya formalizó en el 2018. Y lo que nosotros hemos podido constatar es que, a diferencia de lo que ha pasado con la cooperación bilateral, país a país, la cooperación no reembolsable que se canaliza a través de Naciones Unidas, tanto los recursos regulares propios de las agencias como los recursos de terceros que se ejecutan a través nuestro, eso no ha disminuido en los últimos 3 quinquenios. De hecho, en el ciclo que recién cerramos, Uruguay ha recibido un promedio anual de más de 13 millones en donaciones a través de la ONU, es decir, un total de 68 millones para el periodo. Y cuando hacemos los cálculos presupuestales para el marco de cooperación que recién empezamos, podemos ver que esa tendencia se va a mantener. Dicho todo esto, y por lo difícil que anticipamos va a ser a futuro sostener estos niveles de financiación en un contexto de lenta recuperación internacional económica, tenemos la responsabilidad de hacer rendir estos recursos de la cooperación, no solo los financieros. Hay que hacerlos rendir mucho más, por ejemplo, usándolos para apalancar mayores inversiones públicas y privadas para el logro de los ODS. Este mandato, el de acelerar la implementación de la Agenda 2030 y en particular de apoyar los esfuerzos de financiación de los ODS, es algo que en Uruguay nos hemos tomado muy en serio y que tomó bastante ímpetu en este año que acabamos. En el 2020, con el apoyo del Joint SDG Fund, uno de los fondos verticales de Naciones Unidas, lanzamos 2 proyectos conjuntos que van a ser clave en el establecimiento de un marco de financiamiento nacional integrado y de un ecosistema de financiación para el desarrollo. El marco es bien importante para identificar la gama completa de fuentes de financiación, para costear necesidades y desarrollar una estrategia que permita al país acceder a la financiación a largo plazo que va a necesitar. Y el ecosistema, por su parte, es el espacio de interacción y de trabajo conjunto de todos los actores, públicos, privados, reguladores e intermediarios, multilaterales, para la co-creación de esa pista de aterrizaje que el país necesita para recibir inversión de impacto o inversión alineada con los ODS. Algo que va a requerir nuevas capacidades, vehículos financieros, regulaciones y métricas que nos permitan evidenciar y luego retribuir el triple impacto. La otra cara de esta moneda es el trabajo que estamos realizando directamente con las empresas, tanto públicas como privadas, para que se midan, examinen sus prácticas y repiensen sus modelos de negocio. Y con ello sean parte de la solución a los retos que enfrentamos como país. En Naciones Unidas entendemos que Uruguay necesita una ONU distinta, una ONU que acompañe transformaciones hacia los ODS, incluida la transformación de los mercados e instrumentos financieros y los modelos de negocio de los actores económicos. Con la llegada de la pandemia a Uruguay y por primera vez en mucho tiempo, algunas de las agencias de Naciones Unidas tuvieron que reactivar un mandato de protección en apoyo a poblaciones más vulnerables, que hacía tiempo que no era una parte tan presente de nuestro trabajo. Si queríamos ser fieles al principio de no dejar a nadie atrás, y nuestro trabajo en Uruguay tendría que combinar la asesoría en políticas públicas, ese trabajo más upstream que hacemos normalmente, con la provisión de servicios básicos a migrantes, a refugiados y a otras poblaciones carenciadas. Con esto le paso la palabra a Stefan Liller y a Luz Ángela Melo, representantes del PNUD y de UNICEF, para que nos cuenten cuál fue la respuesta del sistema a la pandemia del COVID-19.
Estefan, adelante. Gracias, Gustavo. Gracias, Mireya. Una buenas tardes a todas y a todos que nos están acompañando el día de hoy. Al principio del año pasado, cuando estábamos enfocados desde Naciones Unidas en apoyar la transición legislativa y del Ejecutivo, creo que nadie se imaginaba que solo 2 meses después y por el resto del 2020, el enfoque de nuestro trabajo se iba a virar a responder a una pandemia. Luego de la confirmación de los primeros casos positivos de COVID en Uruguay a comienzos de marzo, Naciones Unidas comenzó rápidamente a reorientar sus programas y recursos para poder contribuir a la respuesta nacional a la pandemia, tanto en el plano sanitario como en la contención de sus impactos socioeconómicos. Una de las primeras acciones fue convocar al grupo interagencial UNETE, concebido para responder a situaciones de crisis, y a través de ese grupo comenzar a responder en conjunto a los pedidos generados por el gobierno y canalizados a través del SINAE con el apoyo de AUSI. Siguiendo el mandato del secretario general, el equipo de país preparó un plan de apoyo a la respuesta socioeconómica COVID en línea con el marco que se acordó a nivel global, a UN Framework for the Immediate Socioeconomic Response to COVID-19. El plan contó con valiosos insumos de un estudio también del PNUD sobre el impacto socioeconómico del COVID en Uruguay, que fue publicado a principios de mayo. La cooperación de Naciones Unidas en 2020, a través de ese plan de apoyo a la respuesta socioeconómica COVID, estuvo concentrado en 4 áreas. Apoyar el sistema de salud y de emergencias mediante la provisión de servicios, insumos y asistencia técnica para enfrentar la pandemia, atender a las poblaciones más vulnerables frente al impacto de la COVID-19, producir materiales de comunicación y capacitación para prevenir la diseminación de la pandemia y la generación de análisis y datos como insumo para el diseño de políticas para la recuperación post-crisis. Una parte fundamental de este trabajo tiene que ver con el presupuesto que destinamos para apoyar la respuesta nacional al COVID-19. Tanto las acciones impulsadas por el gobierno en el sector salud, como en el campo de las políticas sociales, sectoriales, de alcance universal. Por ejemplo, en educación, protección laboral y seguridad social, y los programas de protección a las poblaciones más vulnerables. Corresponde destacar aquí el esfuerzo que realizaron todas las agencias de Naciones Unidas a partir de esa segunda semana de marzo del año pasado. A través de la recepción de nuevos fondos, como de la reprogramación de fondos existentes, las agencias de Naciones Unidas en Uruguay lograron movilizar casi $10 millones a lo largo del año pasado. Más de mitad de esos recursos estuvieron dirigidos a medidas de protección social y provisión de servicios básicos, incluyendo ayuda directa para la protección de poblaciones vulnerables. Es el segundo pilar de la respuesta global al COVID lanzado por el secretario general. Una quinta parte de esos recursos estuvo dirigida a medidas de apoyo al sistema de salud, el primer pilar del plan, en tanto 15% fueron orientados a apoyar la reactivación económica, la creación de empleo y la actividad de las pequeñas empresas, que es el tercer pilar. Y el restante 11% a brindar asistencia y apoyo a las medidas de cohesión social. A final del 2020, con el apoyo del Fondo de Respuesta y Recuperación del COVID-19, establecido por el Secretario General de Naciones Unidas, se lanzó también un proyecto interagencial llamado Fortalecimiento de la Respuesta Socioeconómica con una perspectiva generacional y de género, a partir de la promoción y análisis de políticas basadas en evidencia, con un presupuesto de $850,000. Uruguay fue uno de 13 países en Latinoamérica y el Caribe que tuvieron acceso a este financiamiento en calidad de donación. El proyecto cuenta con la participación de ONU Mujeres, de PNUD, el UNFPA y UNICEF, y contribuirá al establecimiento de un nuevo piso básico de protección para el 2020 que permita llegar a las personas en situación de mayor vulnerabilidad y asegurar la continuidad educativa. Asimismo, permitirá generar insumos de información y análisis para mejorar la capacidad de las políticas
de protección social para focalizar los programas y servicios en los territorios y grupos de población más vulnerables, haciendo uso de un sistema de indicadores multidimensionales y la aplicación específica del índice de pobreza multidimensional de género elaborado por el PNUD y el índice de pobreza multidimensional de infancia elaborado por UNICEF y la CEPAL. A continuación haré referencia a 2 de las 4 áreas de cooperación para atender la pandemia desde Naciones Unidas Uruguay. En la primera área nos propusimos apoyar al sistema de salud y de emergencias mediante la provisión de servicios, insumos y asistencia técnica para enfrentar la pandemia. Así con la participación de ACNUR, de ONUDI, de OPS, OMS, PNUD, UNFPA y UNICEF, se hicieron varias acciones, entre ellas la donación de equipamientos médicos y servicios por más de $550,000, incluyendo más de $200,000 para insumos destinados a ACE. También se donaron 40,000 métodos de testeo rápido, ambulancias, materiales para la protección personal y apoyamos al gobierno en la compra de ventiladores. También PNUD apoyó la adaptación del monitor integral de riesgos y afectaciones, MIRA, del SINAE para hacer el seguimiento diario de la evolución de la pandemia y posteriormente para el monitoreo de la disponibilidad de camas CTI. Otra de nuestras áreas de apoyo fue la atención a las poblaciones más vulnerables frente al impacto de COVID-19. En ese sentido, realizamos decenas de acciones. Pondré algunos a modo de ejemplo, pero en el informe pueden encontrar un listado mucho más exhaustivo. UNICEF y UNFPA dieron apoyo psicosocial en los centros de INAU de atención de 24 horas, materiales para prevenir la violencia infantil, en apoyo al sistema integral de protección de la infancia y a la adolescencia contra la violencia, y materiales socioeducativos en apoyo al plan CEIBAL. UNICEF también ayudó a implementar sistemas de monitoreo remoto de la situación de los niños y adolescentes institucionalizados, del cumplimiento de los protocolos sanitarios en esos centros y del mantenimiento de los vínculos entre los niños y adolescentes y sus familias. OIM y ACNUR apoyaron a migrantes y personas refugiadas, facilitando su acceso a la alimentación, los servicios de salud, el alojamiento y los mecanismos de repatriación, garantizando su protección y promoviendo su integración socioeconómica. ONU Mujeres y el UNFPA proveyeron a las mujeres privadas de libertad con 650 kits de higiene y el PNUD instaló infraestructura sanitaria en varios centros de reclusión. Estos ejemplos sirven para ilustrar el trabajo que varias agencias dedicaron a la infancia, población migrante y refugiados y personas privadas de libertad. De igual manera, el informe es un resumen y no cubre todas las actividades y contribuciones que las agencias hicieron en respuesta a la pandemia junto con el gobierno en el 2020. Con esto le paso la palabra ahora a Luz Ángela Melo, representante de UNICEF, quien complementará nuestros esfuerzos en respuesta a la COVID-19. Muchas gracias. Muchas gracias, Stephanie. Buenas tardes. Este año representó un año de consolidación de nuestra voz conjunta. Creamos nuevas cuentas oficiales, aumentamos los seguidores en todas nuestras redes sociales y creció nuestra presencia en medios. La realidad de un mundo en evolución rápida y constante ha puesto en perspectiva el valor estratégico de las comunicaciones, especialmente la difusión de información y la participación en los conocimientos para el desarrollo humano. Durante 2020, y ante la falta de un tratamiento o vacuna para evitar el contagio por el nuevo coronavirus, la comunicación se convirtió en una herramienta vital para que las personas adoptaran las medidas de prevención existentes para protegerse y salvar vidas, pero también para ayudarlas a sobrellevar los efectos psicológicos, sociales y en su vida cotidiana de una pandemia de esta magnitud. Por otro lado, el impacto causado por la pandemia, en combinación con el amplio uso de las redes sociales, motivó desafortunadamente la difusión de mensajes erróneos que pudieron impactar en la salud de la población y generar un escenario de rumores y expansión de información falsa. Las Naciones Unidas en Uruguay desplegaron una estrategia de comunicación que incluyó el desarrollo de mensajes de comunicación conjunta, poniendo en juego un activo de gran valor
como lo es la de su identidad y la de sus agencias, que están en una posición única por su voz independiente y por el conocimiento de la situación del país en temas de desarrollo. Los focos estuvieron puestos en la producción de materiales de comunicación y capacitación de profesionales de la comunicación, tanto de instituciones públicas como organizaciones sociales, para prevenir la diseminación de la pandemia y apoyar la resiliencia de las personas. Estas iniciativas estuvieron orientadas, por ejemplo, a apoyar a las autoridades de gobierno en la implementación de la estrategia comunicacional del Plan Nacional Coronavirus, o producir guías para profesionales de la salud sobre temas específicos relacionados a la COVID, o capacitar también a periodistas para mejorar la calidad de la información, visibilizar también la problemática de la violencia contra las mujeres durante el confinamiento o contra los niños y niñas, realizar campañas masivas para la divulgación de medidas de prevención, brindar herramientas a familias con niños y niñas para minimizar los efectos de la pandemia en sus hijos e hijas y producir materiales accesibles para personas con discapacidad sobre la COVID, entre otros. Pero también trabajamos en generación de evidencia, más particularmente en la generación de información, datos y análisis para conocer el impacto de la pandemia y como insumo para el diseño de políticas económicas, laborales, sanitarias, sociales o de protección para la recuperación post-crisis. Esto incluyó la realización de estudios para comprender a las personas, sus creencias frente a la COVID y conocer la adhesión a los comportamientos recomendados. También implicó la creación de herramientas para monitorear en tiempo real los impactos de la crisis en el bienestar multidimensional y conocer la adhesión de la ciudadanía a las vacunas. También implicó generar conocimiento sobre los impactos de la COVID-19 y las políticas para la recuperación. Asimismo, incluyó brindar asistencia técnica al gobierno para optimizar el uso de las transferencias condicionadas a fin de garantizar la seguridad alimentaria y nutricional de los sectores más vulnerables frente a la crisis. Esto es un resumen de lo que hicimos en las materias. Reiteramos toda nuestra disposición para seguir acompañando los esfuerzos nacionales para que a través de la comunicación y la generación de evidencia podamos ayudar en la orientación de los programas y políticas hacia las personas más afectadas y el país pueda superar de la mejor manera los efectos de la pandemia. Muchas gracias y paso la palabra a la representante de ONU Mujeres. Muy buenas tardes a todas y todos. Gracias a los colegas de Naciones Unidas hoy presentes y a todos los participantes que están conectados y en particular a nuestros socios de AUCI. En nombre de todas las agencias de Naciones Unidas en Uruguay, tengo la gran responsabilidad de presentarle los resultados del año 2020 en materia de las 3 líneas estratégicas que mencionó Mireia, y como comprenderán es un desafío muy grande de poder comprimir los 365 días de trabajo del 2020 y los más de 120 proyectos en estos 10 minutos que voy a pasar a contar. Voy a tratar de ser muy breve y mostrarles logros de las agencias, fondos y programas de Naciones Unidas para con el Estado, que como decía el doctor Ferrés, es el socio mayoritario, pero también con la sociedad civil y el sector privado, con el fin de que Uruguay avance firme en la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible. Como dijo la coordinadora residente, el marco de cooperación 2016-2020 está estructurado en 3 áreas prioritarias. La primera de ellas tiene que ver con desarrollo sostenible con innovación, y durante el 2020 algunas acciones apostaron al uso sostenible de los recursos naturales y la energía, la mitigación y adaptación al cambio climático, y les voy a destacar solo algunas actividades. En primer lugar, el avance en proyectos socioambientales con la asistencia técnica de PNUD. También la adecuación de marcos normativos nacionales a los compromisos internacionales sobre el uso sostenible de los recursos naturales, como por ejemplo la implementación del Plan de Acción Estratégica para el Acuífero Guaraní con el apoyo de UNESCO. También el lanzamiento del proceso de consulta pública del Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático en Ciudades e Infraestructuras, con la guía del PNUD, y la definición de una hoja de ruta para el desarrollo del Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático para el sector energía. Otra línea que conforma este primer marco tiene que ver con la producción sostenible,
incorporación del conocimiento científico-técnico y la promoción de la innovación y la competitividad. Y como ejemplos emergen la economía verde y la economía circular. Este diálogo implica actores de gobierno, del sector privado, instituciones del sector académico, y un buen ejemplo de ello son las acciones que se desarrollaron a través del programa conjunto PAGE, por sus siglas en inglés, liderado por la ONUDI, donde participaron además OIT, PNUD, PENUMA y UNITAR. Y otro ejemplo también es el programa de oportunidades circulares, que es una iniciativa que promueve el diseño ecológico, la química verde, las reparaciones o las acciones alineadas con la economía circular, que todo esto forma parte de una estrategia fundamental para impulsar una recuperación económica post-pandemia que sea ambientalmente sostenible. Y el tercer vector de esta primer área de trabajo prioritaria tiene que ver con trabajo decente y seguridad social. Y en este sentido, durante el 2020, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y el INEFOP, así como otros actores sociales, recibieron asistencia técnica de OIT. Y junto con ONU Mujeres, PNUD y OIT, están sistematizando los avances en políticas de cuidado. Por otro lado, también ACNUR, OIM, OIT, ONUDI y PNUD están estudiando los aportes económicos y las oportunidades de inserción de la población migrante y refugiada en Uruguay. Voy a pasar ahora a la segunda área prioritaria del marco de cooperación 2016-2020, que tiene que ver con desarrollo social, inclusivo e igualitario. Y en esta área prioritaria quisiéramos destacar, a título de ejemplo, de los siguientes resultados. En primer lugar, bajo el mandato de no dejar a nadie atrás, en 2020 se alcanzaron resultados significativos con relación a la inclusión social y protección de los derechos de las personas con discapacidad, nuevos migrantes, personas privadas de libertad, adolescentes y jóvenes, afrodescendientes, personas LGTB y personas con VIH. Y un ejemplo claro que queremos resaltar son los resultados del proyecto conjunto Derecho a la Igualdad y No Discriminación de las Personas con Discapacidad, ejecutado de manera conjunta por OPS, OMS, UNFPA y ONU Mujeres, con asistencia técnica de ACNUR y junto con 7 instituciones estatales y de la sociedad civil, que gira en torno a diferentes temáticas, a los sistemas de información, el acceso a la salud, los servicios de respuesta a la violencia de género y la empleabilidad de las personas con discapacidad. Asimismo, en conjunto con la OIM, se trabajó por primera vez con foco en población migrante con discapacidad. Por otro lado, en los últimos años Uruguay ha recibido población migrante y refugiada en condiciones de vulnerabilidad, y en el contexto de la crisis socioeconómica desatada por el COVID, Naciones Unidas, con el liderazgo de OIM y de ACNUR, desplegó acciones para proteger sus derechos y facilitar su inclusión social. También se trabajó con familias de frontera, brindando información, asesorando y promoviendo el apoyo financiero. También en 2020, agencias de Naciones Unidas participaron en el Censo de Población en Situación de Calle del MIDES, una inquietud impostergable cuando nos referimos justamente a los sectores más vulnerables. También se inició un plan de dignificación carcelaria que apuesta a la capacitación del personal penitenciario en materia de desarrollos humanos, funcionarios policiales y operadores vinculados a la gestión educativa penitenciaria, pero también a la capacitación educativo-laboral de los reclusos. Otro componente de esta área prioritaria se relaciona con el fortalecimiento de las políticas para el desarrollo de las capacidades de las personas. Nos referimos a primera infancia, salud, educación, empleo, cultura y capacitación laboral. En 2020, Naciones Unidas siguió desarrollando líneas de cooperación para contribuir a la prevención de las enfermedades crónicas no transmisibles y el acceso efectivo de toda la población a servicios de salud sexual y reproductiva de calidad. En este marco, en el primer caso, se destacan las acciones de trabajo conjunto entre OPS, OMS, FAO y UNICEF para promover la implementación de la normativa sobre el rotulado frontal de alimentos con contenidos de azúcares, grasas saturadas o sodio que supera los límites establecidos recomendados. Y en el segundo caso, UNFPA ha brindado apoyo para el acceso de los y las adolescentes y jóvenes a programas y servicios de salud sexual y reproductiva de calidad. Voy a entrar ahora
a la tercera y última área prioritaria del Marco de Cooperación 2016-2020, que se refiere al desarrollo democrático basado en la calidad institucional, la descentralización y el ejercicio de derechos. En esta área podemos destacar, entre otros resultados, la asistencia técnica que se brindó desde Naciones Unidas para la creación del nuevo Ministerio de Ambiente en el 2020. Por otro lado, OIM contribuyó a la conformación del Observatorio de Movilidad, Infancia y Familia, desarrollado con UNICEF y el Programa de Población de la UDELAR. A través de UNFPA, CEPAL, OIT y PNUDED, se está contribuyendo con el uso intensivo en tecnología para mejorar procesos y para cumplir las demandas de información, la actualización de metodologías, la mejora de los productos estadísticos del INE y sobre todo el aprovechamiento estadístico de registros administrativos, así como capacitación de los funcionarios. Para el fortalecimiento de las instituciones públicas y los espacios de la sociedad civil destinados a promover y monitorear el cumplimiento de los derechos humanos, en el 2020 Naciones Unidas aportó al debate democrático en Uruguay durante la discusión de la Ley de Urgente Consideración. ACNUD, OIT, ONU Mujeres y UNICEF fueron convocados por el Parlamento para dar su opinión técnica respecto a la alineación de dicha ley a la luz de estándares internacionales de derechos humanos. Los aportes se hicieron en diversos temas como derechos laborales, derechos de la niñez, derechos de las mujeres, privación de libertad, entre otros. Finalmente, en el apoyo al fortalecimiento de las capacidades del Estado, también se abogó por el fortalecimiento de las instituciones que hacen al Estado de Derecho, y a través de ACNUD se ha trabajado en conjunto con la Institución Nacional de Derechos Humanos. Otra de las líneas es la ampliación de la participación política de las mujeres y la igualdad entre ambos sexos y reducción de brechas generacionales y étnico-raciales, donde se ha contribuido con productos del conocimiento y asesoría técnica, consolidando evidencia y análisis del mercado laboral, midiendo, por ejemplo, el impacto que genera las trayectorias laborales de las mujeres la maternidad, el fenómeno que hemos denominado como penalidad por maternidad, o el aporte económico que realizan las mujeres al PIB en Uruguay para cuantificar el trabajo remunerado y no remunerado, visibilizando así las brechas de género y la desigualdad que aún hoy imperan en Uruguay. Finalmente, promover cambios culturales para combatir la violencia basada en género y generaciones es uno de los principales objetivos en esta última prioridad. UNICEF tuvo 2 campañas muy visibles: Trato Bien, acompañada de acciones de formación y capacitación para los equipos técnicos de los centros educativos para detectar y abordar situaciones de violencia, y en alianza con el CONAPES relanzó la campaña No hay excusas, con el propósito de visualizar, desnaturalizar y condenar la explotación sexual de niños y adolescentes en Uruguay. Por último, el Grupo Interagencial de Género de Naciones Unidas, junto a la Fiscalía General de la Nación y el Poder Judicial, presentaron las guías sobre estereotipos de género y estándares internacionales para el acceso de las mujeres a la justicia. Este ha sido un recorrido resumido y los invitamos a leer el informe, que contiene muchos más resultados que sin duda evidencian el trabajo conjunto de Naciones Unidas con sus contrapartes, gobierno, sociedad civil y sector privado, y que dan visibilidad a los objetivos de desarrollo sostenible. Muchas gracias. Muchas gracias, Magdalena, Luz Ángela y Estefan, por la presentación de resultados del informe, y pidiéndole a todos quienes están siguiéndonos en forma virtual que puedan acercarnos preguntas o comentarios a través del chat. Le damos la palabra nuevamente a la coordinadora residente de Naciones Unidas, Mireia Villar, para hacer un mapeo, una presentación del próximo marco de cooperación 2021-2025. Adelante, Mireia. Perfecto. Efectivamente, no queríamos dejar pasar la oportunidad para dedicar un rato a mirar hacia adelante. El doctor Farrés ya adelantó que el pasado mes de diciembre firmamos el nuevo marco de cooperación 2021-2025 entre Naciones Unidas y el Gobierno. De hecho, fue él en su persona quien firmó de parte de Uruguay, y este marco va a definir nuestro accionar para el próximo quinquenio. El marco ya ha hecho andar, lo hizo el 1 de enero, y lo van a encontrar en nuestra página web.
se armó en base a un proceso de diálogo bien extenso que tuvimos con las autoridades de prácticamente todos los ministerios de gobierno y previo a eso, además, durante la preparación de la evaluación común de país, que es un estado de situación que hacemos en Naciones Unidas para informar el diseño del marco, tuvimos también amplias consultas con sociedad civil, grupos vulnerables y actores económicos. Me gustaría reiterar el agradecimiento de parte de todo el sistema, en primera instancia al presidente Lacalle Pou, con quien inauguramos el proceso de preparación del marco, por haber priorizado la relación del país con Naciones Unidas. Y lo hizo en un contexto bien complicado de pandemia y con muchas otras prioridades en su cabeza. Y asimismo agradecer a la Agencia Uruguaya de Cooperación Internacional por facilitar y acompañar sustantivamente todas y cada uno de los espacios de diálogo que tuvimos. Así que con todos ellos nos sentimos muy bien acompañados en nuestra tarea. El marco, como se adelantó, identificó 4 grandes áreas de prioridad elegidas conjuntamente entre el Gobierno y el sistema de Naciones Unidas. Por un lado, el deseo de alcanzar una economía que innova, genera empleo y garantiza la sostenibilidad del desarrollo, un Estado eficiente, presente en el territorio y que rinde cuentas a los ciudadanos. Una tercera prioridad que son las políticas públicas que aseguran educación, cohesión social y salud de calidad a todas las personas. Y finalmente una sociedad que promueve el desarrollo y los derechos de las personas sin dejar a nadie atrás. Nos complace mucho saber que estas mismas áreas prioritarias están siendo usadas por la Agencia Uruguaya de Cooperación Internacional para organizar no solo el trabajo de Naciones Unidas, sino de toda la cooperación que recibe el Uruguay. Y tiene sentido porque el objetivo último de este marco es acelerar la implementación de los ODS en el país, acompañando los procesos de transformación que el Gobierno ha identificado y ampliando el acceso a las alianzas y los recursos financieros que el país va a necesitar. Me gustaría señalar que este marco no es solo un documento, es una responsabilidad conjunta que asumimos con el Gobierno para mejorar la vida de todos y todas en Uruguay. Se constituye en un elemento cohesionador del trabajo de las agencias, entre nosotras y con nuestros socios, y les aseguro que va a implementarse adhiriendo a los mayores estándares de transparencia. Los ladrillos que van a sostener y proveer los recursos, las capacidades, la experticia técnica para la implementación del marco son los programas país de las agencias. En el caso de las agencias XCOM, UNFPA, UNICEF, el PNUD, los programas país ya fueron aprobados en las juntas ejecutivas de principios de este año. Los documentos de planificación multianual del resto de las agencias están igualmente en proceso. Y como ya adelantaba, me complace compartir que según las proyecciones preliminares que hemos preparado, el presupuesto de este nuevo marco va a ser igual o mayor al del ciclo pasado. De hecho, estimamos, y esta cifra naturalmente se irá ajustando a medida que avancemos en el marco, pero ya estimamos que vamos a contar con 236 millones, de los cuales unos 80 millones de dólares va a ser cooperación no reembolsable. Pensando en las prioridades en adelante, no hay duda que la lucha contra el COVID, una reactivación económica verde, sostenible y el acceso a protección social para los más vulnerables seguirán siendo nuestro norte. Sin duda es el del Gobierno, pero también el de Naciones Unidas. Y para el 21 y más allá, pensando más en un medio plazo, hemos identificado 4 prioridades para el trabajo conjunto de las agencias. La primera refiere a nuestro apoyo a la Estrategia Nacional de Aceleración de los ODS en esta década de acción que ahora empezamos. Con la presentación de un 4º informe nacional voluntario al Foro Político de Alto Nivel, el Gobierno de Uruguay tiene la oportunidad de articular una estrategia de aceleración de la Agenda 2030 de cara a la década de acción, con una definición de las transformaciones estructurales que el país tiene que transitar, así como las estrategias de datos y financiamiento que van a acompañarlas.
Naciones Unidas va a trabajar de cerca con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y la Agencia Uruguaya de Cooperación Internacional para que la Agenda 2030 continúe permeando en la visión país, en el presupuesto y en las políticas públicas. En segundo lugar, queremos consolidar el mandato de no dejar atrás como piedra angular de nuestro apoyo a los esfuerzos de recuperación del COVID, en anticipación de que los impactos socioeconómicos se van a seguir sintiendo por un tiempo. Durante el 2020, las agencias hicieron, como habéis visto ya, un gran esfuerzo para tener conocimiento de la situación particular de los grupos más vulnerables, para estar presentes en el territorio y, en base a eso, poder desplegar apoyos y protección directa a la población y, asimismo, generar datos y análisis para informar el diseño de las medidas de protección social y de derechos del Gobierno. En el 2021 en adelante seguiremos priorizando este trabajo en red con la sociedad civil, dedicándonos a la generación de análisis y evidencia con la academia y el diálogo con los tomadores de decisión para asegurar que la protección de todos los derechos para todas las personas. En tercer lugar, deseamos cimentar el trabajo realizado a la fecha hacia el establecimiento de un ecosistema nacional para la financiación de los ODS. Naciones Unidas va a trabajar para que el progreso logrado en este 2020 con la agenda de financiación continúe con fuerza en el 21. Las bases están sentadas con recursos, herramientas, conocimiento, alianzas y espacios de co-construcción entre los actores del sector financiero, las empresas, el gobierno y los organismos multilaterales. Además de consolidar una visión compartida entre los actores del ecosistema, Naciones Unidas va a empujar la puesta en marcha de vehículos financieros concretos que permitan apoyar la transformación priorizada por el gobierno. Y finalmente, queremos proteger el vínculo directo con la ciudadanía, fuente constante de legitimación de nuestro trabajo. La experiencia vivida en el 2020, con la encuesta y los diálogos nacionales alrededor del 75 aniversario de Naciones Unidas y el mensaje claro que recibimos de los ciudadanos reclamando un vínculo permanente con la organización, va sin duda a influenciar el modo en que nos acercamos, escuchamos y comunicamos con las personas a quien servimos en Uruguay. Y ahora sí, para ir cerrando, me gustaría transmitirles a los que hoy nos acompañan que cada uno de los más de 200 colegas que son parte del equipo de Naciones Unidas en Uruguay tienen un profundo apego por el país, un compromiso real con sus ciudadanos y una responsabilidad de acompañar este camino hacia el desarrollo sostenible. Muchas gracias. Muchas gracias, Mireia, por tus palabras. Obviamente invitamos a todos aquellos que quieran profundizar en el informe a que puedan acceder a él, tanto en su versión en PDF como en la versión web-based. Y para dar cierre a la actividad, invitamos al director ejecutivo de la Agencia Uruguaya de Cooperación Internacional, Mariano Berro, a que comparta unas palabras con toda la audiencia. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, en especial por todo el informe, que fue muy interesante. También saludar a toda la gente que nos está acompañando. Quiero hacer una mención especial a gente del interior que nos está acompañando, de algunas intendencias, de grupos de la sociedad civil también que están. Pero bueno, el territorio también estuvo presente, que para nosotros es muy importante. Y agradecerle, bueno, a Salazar, a Mireia, a todos los que hablaron, y también a los que estuvieron escuchando, decirles que en el informe hay mucho más para que vean. Y para nosotros es muy lindo poder participar en este tipo de cosas, porque sistematiza, ordena y nos permite también repasar, que muchas veces la dinámica, la propia urgencia, las emergencias no nos dejan mirar ni siquiera el corto plazo para atrás y tampoco planificar el largo plazo hacia adelante. Entonces este tipo de acciones están muy buenas porque nos permiten reflexionar.
y vuelvo a hacer una recomendación que ya se hizo, que es, si pueden, lean los dos documentos. Lean el informe de resultados y lean también el documento que para nosotros es central, que es el marco de programación. Esta presentación que hicieron de los resultados del 2020 tiene una cosa que para mí es muy interesante, en el sentido que al mismo tiempo que estaba pasando todo lo que fueron describiendo, estaba entrando el COVID. Y en paralelo a esas dos cosas, nosotros estábamos negociando cómo hacer un marco estratégico de cooperación. Esas tres cosas iban jugando con distinta fuerza, con distinta relación, pero también ahí hay una cosa interesante, las dos partes, todas las agencias, todo el sistema, y nosotros como un gobierno nuevo, íbamos aprendiendo a convivir, a trabajar juntos y a dar respuestas juntos. Ese es un aspecto que para mí es muy lindo, porque en esas situaciones tan complicadas, donde a veces no había ni tiempo de juntarse, que había que resolver cosas con una consulta telefónica, con un mail, con lo que fuera, el sistema le dio respuesta al Uruguay, no al gobierno, le dio respuesta al Uruguay. En mi caso personal, además, a mí me gusta mucho trabajar con el sistema de Naciones Unidas. Si bien obviamente siempre vamos a tener algunos desencuentros, algunas visiones diferentes, pero esos son los roles. Pero tiene también una cosa muy importante. Todo el sistema cumple una función muy importante, que es la de recordarnos hacia dónde tenemos que ir, hacia dónde los países del mundo acordaron ir. Hoy además tenemos para eso los ODS y la Agenda 2030. Pero además participan y esperamos que sigan participando en todo lo que es el ser el socio incómodo, en aquel que nos dice las cosas que a veces los más amigos no les gusta decirnos porque tienen miedo, bueno, no vaya a ser que se molesten o que en este momento. No, lo importante cuando uno tiene una relación para construir es construirla desde la verdad, es construirla desde las visiones. Y construir desde esas visiones diferentes es muy importante para los países. Y especialmente muy importante para quienes fijan políticas públicas. Por eso es que también para nosotros el tener gente que está y estará con nosotros discutiendo, opinando y formulando políticas sociales, de infancia, de género, el tema migración, los temas económicos, el tema de las oportunidades de empleo, los desafíos de la capacitación y la formación para el empleo, pero también la mirada en el territorio, la mirada para que todo el país forme parte de la cooperación y todo el país sea parte de la respuesta. Ese es el desafío que de nuestro lado invitamos a hacerle y los invitamos a todos ustedes a hacer. Y un marco único de programación, lo decía hoy Mireia, y sí es verdad, nosotros lo dijimos del primer día. Nosotros no vamos a tener varios marcos de cooperación. No vamos a tener un marco para los países desarrollados, otro para Sur-Sur, otro para el sistema de Naciones Unidas. ¿Por qué? Porque políticas públicas hay unas solas. Y si la cooperación es subsidiaria de las políticas públicas, debe ser también subsidiaria para todos los socios y todos los agentes que quieran tener algún tipo de relación con el Uruguay. Entonces, yo me voy a quedar por aquí simplemente con la alegría de haber hecho este proceso y también que nos sirva para los aprendizajes, poderlos aplicar, poder hacer los correctivos juntos. Y de más está decir que cuentan con toda la agencia y nosotros sabemos que contamos con ustedes. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias a todas y a todos por su participación. Damos por finalizada la presentación del Informe Anual de Resultados 2020 de Naciones Unidas Uruguay.